www.radioadiccioncristiana.com.mx presenta Predicando a las Naciones. Escucha la voz de Dios a través de los pastores de la ciudad. El contenido de este programa es responsabilidad del pastor invitado. Comenzamos. A través de este programa, a través del programa Predicando a las Naciones, desde Santa Catarina, Nuevo León, México, para el mundo, a través de Radio Adicción Cristiana. Reciban un saludo quienes nos ven a través de YouTube y quienes nos escuchan desde la página oficial y la aplicación gratuita para celular, por computadora o por tablet, y teniendo muchas opciones deciden escucharnos. Hoy tenemos un tema muy precioso que ustedes van a escuchar, lo va a estar compartiendo nuestra hermana Gloria Sánchez, esposa de nuestro hermano copastor de la iglesia Palabra Viva. Y el tema que hoy va a desarrollar nuestra hermana se llama Una respuesta a tus necesidades. Es una respuesta a tus necesidades. Es un tema muy hermoso, es un tema que sabemos que el Espíritu Santo va a hablar a tu vida a través de la voz de nuestra hermana que en esta mañana les va a predicar. Y si tienen una duda o quieren pedir oración, pueden llamar al teléfono 15 22 35 08 y 19 37 48 23. Voy a volverlo a repetir para que lo anoten. Si tiene algún pedido de oración, puede pedirlo al teléfono 15 22 35 08 o al 19 37 48 23, y desde cualquier parte del mundo con la clave 5281, y desde cualquier parte del mundo, vuelvo a repetir, con la clave 5281, y también por vía WhatsApp al 811 555 9932. Vuelvo a repetir, por vía WhatsApp al 811 555-59932. Así, mis hermanos que están escuchándonos en esta hermosa mañana, dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestros oídos para escuchar este hermoso mensaje que el Señor ha mandado por medio de nuestra hermana, para que sea escuchado por todos ustedes y que sea discernido. Así, con ustedes nuestra hermana Gloria. Amén. En esta mañana, que Dios les bendiga donde quiera que nos estén escuchando. Y doy gracias a Dios por permitirme esta oportunidad de predicar su palabra a través de este medio. Y en esta hora yo he puesto por tema a esta predicación una respuesta a tu necesidad. Sabemos que ahorita el pueblo de Dios, como la sociedad, tenemos
necesidad de una respuesta acerca de Dios. Y para esto yo quiero leerles un versículo que está en el Salmo 34:6, que dice la palabra de Dios: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Aquí David está hablando en este salmo que él necesitaba la ayuda de Dios. David, siendo ya ungido rey, aunque estaba Saúl todavía como rey, Dios ya había mandado al profeta Samuel a ungirlo. Pero David escribió este salmo cuando estaba pasando por una persecución por parte de Saúl. Saúl quería matar a David. Saúl quería deshacerse de David. Entonces, en ese momento, David huye al pueblo de Abimelech. Y estando David en aquel lugar, David se mete a una cueva que se llama la cueva de Adulam. Y dice la palabra de Dios que cuando lo escucharon sus familiares, las personas que lo conocían a David, dice que fueron y lo buscaron. Pero estas personas que fueron y se juntaron con David eran personas también necesitadas. Eran personas, dice la palabra de Dios, que eran personas afligidas, personas endeudadas, personas en amargura de espíritu. Imagínense cómo pudo David, que también él estaba huyendo de una persona, de un rey que quería matarlo, que tenía amenazas de muerte, y aún así llegaron más gente, dice la Biblia, endeudada, afligida. Entonces David empieza a escribir este salmo. Este es un salmo de confianza. David tenía que transmitir a la gente esa confianza de que Dios podía darles una respuesta a todos ellos, a su necesidad. David tenía que transmitir la confianza en Dios. Y este salmo trae fe a aquellos que lo escuchan. El verso 6 dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El clamor se usa siempre para dos cosas. El clamor se usa para quejarnos o se usa para pedir ayuda. Y creo que David escogió la mejor parte. Dice que él clamó a Jehová. Y cuando el clamor, podemos ver cómo el clamor o mueve la mano de Dios, mueve el corazón de Dios. El clamor nos acerca a Dios. Dice la palabra de Dios: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El clamor es un grito del alma. El clamor es un grito fuerte cuando ya no puedes, cuando el alma está tan agobiada, cuando el alma está tan desesperada por alguna necesidad. El clamor, dice la palabra de Dios, es así como el ciervo brama, como el ciervo grita cuando está desesperado, cuando él tiene sed. Decía David: así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Clamar es dar un grito fuerte, desgarrado. Y lo que muchas veces hacemos últimamente, a veces es cerrar nuestra garganta, cerrar nuestra boca, no clamar correctamente. Tal vez, imagínense si David hubiera dicho, Señor, hubiera usado el clamor para quejarse. David pudo haber dicho: Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué el rey está buscando mi vida para asesinarme? Y no conforme a eso, me mandas gente todavía también con tanta necesidad. David no se quejó por eso. Entonces vamos a ver cómo este hombre clamó. Hoy nos damos cuenta que hay mucha necesidad. Hoy nos podemos dar cuenta que la sociedad tiene mucha necesidad. Los jóvenes tienen muchas necesidades. Las jovencitas, las familias, los matrimonios, muchos problemas en nuestra sociedad, en el ámbito en que nos movemos. Y podemos ver que en la palabra de Dios dice en Jeremías 33:3:
clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La palabra de Dios en Jeremías, Dios mismo es el que nos está diciendo, clama a mí. Entonces, nosotros como sociedad, nosotros como mujeres o como hombres o como jóvenes, tenemos una gran invitación de parte directamente de Dios, que te dice, clama a mí y yo te voy a responder. Rápidamente yo quiero compartirles una historia que se encuentra en Marcos 10, 46 al 52. Y lo voy a leer, dice la palabra de Dios. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Yo puedo imaginarme que Bartimeo tal vez conocía este versículo que había escrito Jeremías, que dice, clama a mí y yo te responderé. Bartimeo, esta historia empieza con un hombre llamado Bartimeo, un hombre ciego, un hombre que dice la Biblia que estaba mendigando junto al camino. Y un día Jesús dice que iba a salir de Jericó, y como Bartimeo estaba junto al camino, Bartimeo pudo escuchar la multitud, la algarabía de la multitud que venían detrás de Jesús. Y yo me puedo imaginar que Bartimeo pudo haber preguntado, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanto ruido? ¿Por qué tanta multitud? Y tal vez a alguien por ahí le dijeron, estamos escuchando las enseñanzas de Jesús, vamos detrás de Jesús. Entonces Bartimeo aprovecha eso, y Bartimeo hace algo sorprendente, algo que muchas veces a nosotros como iglesia o como personas que necesitamos a Jesús se nos ha olvidado. Que Bartimeo empieza a gritar y a decirle, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que él daba grandes gritos. Yo creo que Bartimeo ya estaba desgarrado por dentro acerca de su ceguera, que ya no podía más. Y tal vez Bartimeo había escuchado que Jesús hacía milagros, que Jesús hacía sanidades, que Jesús había libertado a mucha gente, que Jesús les había extendido la mano. Entonces Bartimeo empieza a dar grandes gritos que la multitud le molestó eso, que Bartimeo estuviese gritando. Bartimeo no tenía derecho a hablarle a Jesús. Bartimeo era un ciego que allí la gente donde lo veía, ahí tenía que estar. Pero dice que él se aferró y le decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Eso fue lo sorprendente que hizo Bartimeo. ¿Por qué? Porque Bartimeo reconoció que Jesús era el Mesías. Desde el momento en que Bartimeo le decía, Jesús, hijo de David, Bartimeo estaba reconociendo que Jesús venía del linaje de David, venía de esa promesa que Dios le había hecho a David, cuando dice en Isaías 11, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces,
y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Bartimeo podía entender que Jesús era el Mesías. Eso, la palabra misericordia, cuando Bartimeo le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La palabra misericordia significa aspecto compasivo hacia el ser que está en desgracia. En pocas palabras, Bartimeo le estaba diciendo a Jesús: Jesús, mira mi desgracia, mira mi condición, mira mi problema, mira mi situación por lo que yo estoy pasando. Eso era al pedirle Bartimeo misericordia a Jesús, Bartimeo le estaba pidiendo que se fijara Jesús en su situación. Y en esta historia de Marcos podemos ver algo bien precioso que Jesús hace al oír los gritos de Bartimeo. Jesús hace 3 cosas que esta preciosa mañana quiere hacer contigo y quiere hacer conmigo. Jesús, lo primero que hizo es que Jesús se detuvo ante el clamor de este hombre, porque dice la palabra de Dios que el oído de Dios no se ha grabado para escucharnos. Si tú clamas a Dios, si tú le pides a Dios, Dios va a escucharte. Y Jesús, fue algo muy precioso que él hizo. Él se detuvo en el camino. Él, a pesar de que la multitud lo seguía, que iban caminando, Jesús se detiene y hace que toda la multitud que iba detrás de él se detenga juntamente con él al oír este clamor de Bartimeo. Y lo segundo que Jesús hace es que lo llama. Tal vez fue alguien ahí corriendo ante Bartimeo y le dice: Jesús te está llamando, ándale, aprovecha, ahora sí que aprovecha tu oportunidad. Y lo tercero que Jesús hace es una pregunta tan preciosa, es una pregunta que hasta el día de hoy sigue vigente, hasta el día de hoy cobra vida esta palabra que Jesús le da a Bartimeo y le dice: ¿qué quieres que te haga? Es la pregunta, ahora sí que la pregunta del millón, la pregunta que puede resolver la necesidad que tú puedas tener, la pregunta que puede resolver la enfermedad que tú puedes tener. Yo no conozco tu necesidad, yo no conozco por lo que tú puedas estar atravesando. Tal vez sea tu matrimonio en problemas, tal vez sean tus hijos en los vicios, en las drogas, tal vez sea tu economía o tal vez sea alguna enfermedad. La pregunta es: ¿por qué clama tu corazón? ¿Qué es ese clamor que llevas dentro de tu corazón, que lo tienes guardado, que no ha podido salir? La situación de Bartimeo lo hacía mendigar. La situación de Bartimeo era tan desesperante porque él estaba esperando una moneda o tal vez un plato de comida, que alguien se compadeciera de él. Desde el momento en que Bartimeo ve a Jesús, ve la solución a su problema. Bartimeo ya estaba desesperado ante tal situación y esa desesperación lo llevó a ese clamor. Y aun cuando la multitud y aun cuando las personas que te rodean te puedan reprender, te puedan callar, la Biblia dice que él aún clamaba más fuerte. Yo creo que Jesús sabía la situación de Bartimeo. Cuando pasó Jesús por el camino, tal vez Jesús ya lo había visto a Bartimeo ahí en medio del camino, y Jesús ya sabía la necesidad de Bartimeo. Pero lo que hizo Jesús que él actuara fue que Bartimeo empezó a clamar con tal desesperación. La palabra de Dios dice en Lucas 11:9: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Aquí hay una frase muy hermosa que dice: porque todo aquel
que pide, recibe. La Biblia no hace acepción de personas, Dios no hace acepción de personas y no dice solamente unos poquitos o solamente unos cuantos que puedan pedir. La palabra de Dios abre una puerta inmensa y dice que todo aquel que pide, recibe. Y esto es lo que hizo Bartimeo. Él simplemente pidió. Y Bartimeo, cuando Jesús lo llama, Bartimeo se levanta, dice que él avienta su capa, esa capa de mendigo que él tenía, esa capa que lo identificaba como una persona de necesidad. Él avienta esa capa y él va y se presenta ante Jesús. Hoy Jesús puede escuchar tu clamor. Cuando Jesús lo llama, Jesús le interesa la salvación de Bartimeo. Jesús conocía que era un hombre ciego, pero Jesús, a pesar de cualquier situación que podamos estar atravesando, a pesar de la situación que Bartimeo estaba atravesando de su ceguera, a Jesús le interesaba la salvación de Bartimeo, hacerse conocer, ¿sí? Que Bartimeo lo conociera, que si él ya tenía fe que podía sanarlo, también pudiera tener fe que Jesús podía darle más que la sanidad, podía darle la salvación de su alma, la salvación de su vida, que es lo que Jesús el día de hoy quiere hacer con la gente que reconoce que tiene una necesidad en su vida. Jesús le interesa por lo que tú estás pasando. Jesús le interesa tu necesidad, tal vez tu enfermedad, tu economía. A Jesús le interesa lo que tú puedas estar pasando, como se interesó por la vida de Bartimeo. Y lo llamó y yo creo que Jesús le dice que si alguno oye su voz, dice la palabra de Dios, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bartimeo hizo caso a ese llamado. Bartimeo fue hasta donde estaba Jesús. Veamos aquí que Jesús no fue a donde estaba Bartimeo. Jesús lo llamó y Bartimeo se acercó a Jesús, que es lo que Jesús en estos tiempos quiere, que la gente se acerque a Él. Y cuando ya Bartimeo se acerca a Jesús, Jesús le hace esta pregunta: Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Hoy el Señor te dice a ti, ¿qué quieres que te haga, familia? ¿Qué quieres que te haga, joven, jovencita? ¿Qué quieres que te haga, matrimonio? O inclusive la iglesia. ¿Qué quieres que te haga? ¿Cuál es tu necesidad? A pesar de que Jesús pueda conocer tu necesidad, porque Jesús todo lo sabe, pero Él quiere que de tu corazón, del fondo de tu corazón, expreses ese clamor. Y dice la palabra de Dios que Bartimeo le dice: Señor, que recobre la vista. Bartimeo, estando junto al camino, tal vez no tenía familia, tal vez no tenía un padre, una madre, hermanos, un hogar. Bartimeo estaba solo en ese lugar, pero aún así a Bartimeo no quiso pedir por otra cosa más que le dijo: Señor, que recobre mi vista. Bartimeo era lo que más anhelaba en su vida. Tal vez Él nos da el ejemplo de saber pedir y saber pedir bien. Yo no sé qué es lo que a ti te hace falta, pero yo creo que a todos, a cada uno de nosotros, a toda la sociedad, a toda la iglesia, a cada individual persona, nos hace falta tener una comunión íntima con Dios, tener un encuentro con Dios. Esa es la necesidad más grande del ser humano, el poder tener un encuentro con Dios. Y amada familia, date cuenta, amado hermano, ¿por qué estás pidiendo? ¿Qué es lo que te hace falta? Piensa bien dónde está tu hijo, dónde está tu familia, dónde está tu matrimonio, tal vez acabado. Date cuenta
realmente qué es lo que te hace falta. No desaproveches la oportunidad que Jesús te está dando cuando te pregunta qué quieres que te haga. Bartimeo le dice: Señor, que recobre mi vista. Quiero volver a obtener lo que yo había perdido. Quiero volver a obtener lo que yo tenía. Quiero recobrar. Cuando habla Bartimeo de recobrar, es volver a tener lo que he perdido. Y la pregunta es: ¿qué es lo que tú has perdido? ¿Qué es lo que se ha acabado en tu vida? ¿Qué es lo que tú quieres recobrar? Clama a tiempo como este hombre. Él clamó a tiempo. Él ve que Jesús ya va de salida de Jericó. Y tal vez si él hubiese dejado escapar esta oportunidad, Jesús se hubiese ido. Y sin él exclamar, sin él poder clamar lo que él necesitaba. Bartimeo clamó a tiempo, que es lo que hoy nosotros necesitamos: clamar a tiempo, clamarle a Dios por nuestra necesidad, clamarle a Dios por aquello que tanto necesitamos, por aquello que queremos recobrar. Jesús se ha detenido en el camino. Jesús, dice la palabra de Dios, que Él hasta el día de hoy nos escucha. Esa palabra que Jesús le da a Bartimeo y le dice: Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Es la misma pregunta que hoy te dice sociedad, familia, iglesia. ¿Qué quieres que te haga? Tú puedes recibir la salvación si es lo que te hace falta. Tú puedes recibir la sanidad si es lo que te hace falta. Tú puedes recibir el toque de Dios en tu vida. Para Dios no hay nada imposible. Dice su palabra que Él es el Dios de lo imposible. Tal vez te has desanimado y has perdido la fe. Cuando David escribe este salmo, David hace que este salmo sea un salmo de confianza, un salmo de fe, un salmo que pudieran los demás confiar en Dios, que Dios estaba al pendiente de sus necesidades. Y la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios no cobra valor cada vez que tú la pronuncias. La palabra de Dios cobra vida. La palabra de Dios aún sigue vigente, aún Dios puede hacer milagros. La palabra, hay gente que aún no cree en los milagros. Hay gente que ha perdido la fe, ha perdido el creer en Dios. Piensan que no hay solución a sus problemas, piensan que ya quedaron ciegos espiritualmente, se puede decir. Pero déjame decirte que la palabra de Dios dice que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Por lo tanto, la palabra que le dio a Bartimeo es una palabra que sigue vigente y que te la da hoy. Solamente tienes que creer. La fe viene por el oír la palabra de Dios, y dice la palabra de Dios: si tuvieses fe como un grano de mostaza. Jesús no te pide que tengas una gran fe. Jesús no te pide que tengas que hacer algo. Jesús te pide algo tan pequeño como creer que Él puede hacer las cosas. Hay mucha gente ahorita ciega espiritualmente, y esa misma ceguera los ha hecho perder esa fe. Esa misma ceguera espiritual los ha hecho perder la oportunidad de ver lo que Jesús puede hacer en tu vida y en mi vida y en la vida de toda la sociedad. Pero si tú puedes entender hoy la palabra que te estamos hablando, la palabra que se te está explicando, un gran milagro puede suceder en tu corazón el día de hoy. Un gran milagro puede estar naciendo dentro de tu corazón, así como nació en el corazón de Bartimeo. Tal vez Bartimeo podía escuchar que Jesús había sanado gente, que Jesús había liberado gente, sí, que Jesús había levantado muertos. Tal vez hasta los oídos de Bartimeo pudo haber escuchado eso.
Tal vez a ti te han hablado de la palabra de Dios. Tal vez en lo más lejano has escuchado que Jesús, Él no vino dice que Él vino a salvar a los pecadores, que Él vino a sanar a los enfermos. Dice que Él no vino a los sanos, Él vino al que está enfermo, Él vino al que está en pecado. Lo que hoy te enseño es que tú tienes la palabra en tu mano. Tú tienes la palabra que estás escuchando, que puede cambiar el rumbo de tu vida. Jesús te está diciendo, ¿qué quieres que te haga? Aquí la pregunta es, ¿cuál es la respuesta que tú tienes para Jesús? ¿Cuál es la respuesta que tú tienes si Jesús el día de hoy te está llamando? Jesús te está extendiendo su mano y te dice, ¿qué quieres que yo te haga? No importa cuál sea tu necesidad, no importa cuál sea tu problema, cuál sea tu enfermedad. No hay respuesta, puedes pensar, no hay respuesta para mí, no hay respuesta para mi necesidad. Mi problema es tan grande que no encuentro respuesta, no encuentro quien pueda ayudarme, quien pueda extenderme una mano. Y tal vez ni tus familiares, ni tus amigos, ni la gente cercana puede darte una respuesta ante tu necesidad. Tal vez pienses que es tan grande que no hay respuesta, pero déjame decirte que para Dios no hay nada imposible. Dios conoce tu necesidad, Dios conoce el problema por el cual tú estés atravesando, y no importa cuánto tiempo puedas tener con ese problema, no importa cuánto tiempo. Bartimeo tenía mucho tiempo con su enfermedad, Bartimeo tenía mucho tiempo estando ciego, y a eso no impidió que Jesús extendiera su mano para que Jesús lo ayudara. Ahora la palabra de Dios te dice que Él extiende tu mano. Dice que el oído de Dios no se ha agravado para escucharte, y su mano no se ha cortado para ayudarte. La mano de Dios está extendida. Y así como ayudó a David a salir de ese problema y un día lo convirtió en rey, y así como ayudó a esos 400 que estaban con David y lo sacó de sus endeudamientos, de su aflicción de espíritu, y así como ayudó a Bartimeo a salir de su ceguera, así te puede ayudar Dios en esta mañana para que tus problemas puedan ser resueltos, para que tus problemas puedan ser más leves a tu necesidad. Las palabras de Jesús siguen vigentes, solamente tienes que creer. Solamente es lo que el Señor te pide, cree. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Y no sé si tú en esta hora quieras clamar a Dios. Dios está a su oído presto. Tú puedes decirle al Señor, Señor, mira mi necesidad, mira mi familia, Dios, que se está perdiendo, mira mi matrimonio, Señor, que se está acabando, mira, Dios, mi familia, o simplemente mira, Dios, mi vida, esta enfermedad que me está acabando, esta situación que no puedo ya con ella. Nosotros como seres humanos tal vez no podamos con los problemas. Nosotros como seres humanos tal vez nos cansemos, nos desesperemos como Bartimeo. Bartimeo estaba desesperado. Bartimeo estaba ya harto de su situación, harto de estar mendigando un plato, de estar mendigando una moneda. Él ya estaba cansado de esa situación, y es una situación que en la cual muchos de nosotros estamos. Muchos de nosotros estamos desesperados, muchos de nosotros estamos inquietos, muchos estamos ya intranquilos con la situación que nos está pasando. Pero estas son las buenas noticias. Esta es la buena noticia de Jesús cuando dice la palabra de Dios ahí en Marcos 10:51. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro,
que recobre la vista. Esta es la pregunta que yo hoy te dejo hoy. ¿Qué quieres que el Señor haga en tu vida? ¿Qué quieres que el Señor haga en tu familia? ¿Qué quieres que el Señor haga en tu matrimonio? Y ahí donde estás, tú puedes decirle a Dios: Señor, esta es mi necesidad, este es mi problema, y yo lo dejo en tus manos, yo lo dejo en tu corazón. Clama con el corazón, clama con el corazón desde lo más profundo, porque dice la palabra de Dios que un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón desesperado por la necesidad, dice que Él no va a despreciar. ¿Sí? Un corazón lleno de angustia y que clama a Dios, dice la palabra de Dios que Él no desprecia el corazón contrito y humillado. Un corazón sincero es lo que Dios busca en estos tiempos. Un corazón lleno de fe, que pueda creer, que le puedas dar un espacio a Jesús en tu corazón. Y muchas veces por eso pasamos por problemas. Muchas veces por eso pasamos por situaciones desesperadas, porque Jesús quiere que voltees al cielo y que puedas clamar a gran voz y como Bartimeo decirle: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Yo en esta hora, yo quiero hacer una oración por tu necesidad, una oración por el problema que estás pasando. Yo no lo conozco, pero yo sé que el Espíritu Santo, yo sé que el Señor Jesús sí lo conoce. Y ahí donde tú estás, tú puedes clamar delante de Dios. No importa dónde estés. Tal vez estés en un hospital, tal vez estés en una cárcel, tal vez estés en un lugar que no es tu familia. Ahí donde tú estás, no importa el lugar. Dios escucha la oración. Dios escucha el clamor de aquel que le clama. Bartimeo no era un cristiano. Bartimeo era alguien que solamente había escuchado de Jesús. Si tú has escuchado de Jesús, si a ti te han predicado que Jesús puede darle solución a tu problema, no lo dudes ni un minuto. No dudes que Jesús puede intervenir en esa necesidad, que Jesús puede intervenir en ese problema. Y yo quisiera dejarle el lugar a mi pastor y vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Jesús haga lo que tenga que hacer en tu vida. Y vamos antes de entregarle yo este lugar, vamos a orar y a decirle a Dios, ahí donde estás, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle al Señor: Señor Jesús, en esta hora, tal vez yo no te conozco, tal vez yo no he oído de ti, o me han platicado que tú puedes hacer las cosas, que tú puedes ayudarme en mi necesidad, que tú puedes extender tu mano a mi necesidad. Pide en esta hora por aquello que te agobia. Dios, dame la fuerza para seguir adelante, dame la fuerza con este problema, dame la fuerza para seguir adelante. Que esta palabra cobre vida en mi vida, que esta palabra se haga una realidad en mi corazón, que tú puedas escuchar, Señor, mi necesidad, que tú puedas escuchar, Señor, desde lo más profundo de mi ser, desde lo más profundo de mi corazón, esta necesidad que me está agobiando. Yo quiero responder, Señor, a esa pregunta. Y tú has preguntado: ¿qué quieres que yo te haga? Señor, tal vez mi familia está en problemas, tal vez mis hijos están en problemas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo declaro, Dios, que tú estás escuchando, Señor, a cada persona que este día, Señor, está clamando delante de ti por sus necesidades. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú escuches cada oración en el nombre de Jesús. Amén. Y yo en esta hora, si yo dejo lugar a mi pastor.
Amén. Le damos gracias a Dios, hermanos, por cada uno de ustedes que escuchó este hermoso mensaje, hermano. ¿Cuál es la respuesta a tu necesidad? Y hemos escuchado que la respuesta a cualquier necesidad que tengamos es nada más ni nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Es la respuesta a todas nuestras necesidades. Si tú clamaste en este momento con todo tu corazón, así como clamó aquel hombre Bartimeo, hermano, así como Bartimeo el Señor le respondió, así también tenlo por seguro que el Señor te va a responder a esa pregunta que tú has hecho, a esa petición que tú le hiciste al Señor. Confía en Él y Él hará todo lo que tiene que hacer en tu vida. Que Dios te bendiga. Radio Adicción Cristiana presentó Predicando a las Naciones. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Mientras tanto, sigue escuchando Radio Adicción Cristiana.